Hola, hola, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que hayan tenido un buen día y que les hayan ido bien en sus exámenes. Bueno, a ver, vamos a empezar con la materia. Primero lo que quiero hacer es revisar el ejercicio del conejo y la liebre, o no, la tortuga y la liebre en- del examen. Quiero revisar ese ejercicio porque creo que es el que estuvo más difícil como para entender un poco la lógica, qué era lo que se podía hacer y una de las resoluciones que se podía hacer. Recordemos que en los ejercicios se puede hacer cualquier tipo de resolución, lo que salga, o sea, no solo existe un solo tipo, puede haber varios. Bueno, y de ahí yo tenía unos ejercicios con foro, que lo íbamos a resolver como la mitad juntos y la otra mitad lo pueden hacer ustedes, pero estas semanas son de repaso. Entonces, no sé si quieren que yo vuelva a repetir la teoría del foro, porque creo que es el tema que más se les complica, o algún tema en específico que quieran revisar antes de ver esos ejercicios. O nos saltamos a los ejercicios de una. ¿Ok? Entonces pueden escribir en los comentarios mientras yo explico el ejercicio, ¿ya? Ahí me dicen, ¿quieren ver primero teoría o hacemos ejercicios para practicar? Que los ejercicios que ahorita tengo son de foro, así que solo díganme si vemos teoría o vemos ejercicios de foro. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Ok, acá. Acá está el ejercicio. Dice, hay que implementar un programa de una carrera de 10 turnos. Y ahí vemos que tenemos que hacer un range de 10, ¿no? ¿Verdad? Eh, Recordando que el for se utiliza cuando sabemos dos cosas. Exactamente cuántas veces se va a realizar la acción o tenemos que recorrer una lista o un string, es decir, hacer que el programa suceda para cada elemento. Entonces aquí nos está dando un número exacto de veces que se tiene que hacer el programa, entonces ya sabemos que tenemos que hacer un for con un range. Y es una carrera entre dos animales, liebre y tortuga. Cada animal tiene una velocidad máxima guardada en las variables velocidad L de la liebre y velocidad T de tortuga, que indica cuánto puede avanzar por turno usando un número aleatorio entre 1 y la velocidad máxima, ambos incluidos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es importar random porque tenemos que hacer que se elija un número aleatorio entre 1 y la velocidad máxima. ¿Okay? Aquí el programa nos está diciendo que la velocidad de la liebre es de 5 y la velocidad de la tortuga es de 3. Entonces, aquí nos está pidiendo que con el randit de la librería random tenemos que sacar un número y esa va a ser la velocidad o como cuántos espacios se va a estar moviendo el animal. Y además de eso tenemos una lista que se llama L trampas, que va a indicar dónde hay trampas para la liebre. Es decir, que si la liebre cae en este espacio, tiene que regresar a la posición anterior. Y estas son las posiciones 4, 7, 9 y 13. ¿Ok? El avance de cada animal se tiene que acumular turno a turno usando las casillas recorridas en cada movimiento para determinar la posición final en la pista de carrera. Y tiene que mostrar los avances de cada uno. O sea, turno uno, cuál es la posición que salió, turno 2 y especificar, por ejemplo, aquí que había caído en una trampa y así. Y al final de los 10 turnos tiene que mostrar cuál es el ganador. Entonces, aquí esta es una resolución que le había dado otro ayudante, si no estoy mal. Entonces, vamos a verlo de pasito a pasito para no perdernos. Como había dicho anteriormente, tenemos que elegir números aleatorios, entonces recordando, la primera línea de código siempre se tiene que importar random, ¿ok? Entonces, y tenemos los ejercicios que nos da el ejercicio, los elementos que nos da el ejercicio, la velocidad de la liebre, de la tortuga y las trampas. Entonces, en primero empezamos poniendo dos variables, que vendrían a ser la posición de la liebre y la posición de la tortuga, que ambas empiezan en cero, ¿ok?
Y luego empezamos el for. Un for con un range de 10. Primero, como se ve en el ejercicio, esto también es muy importante, que tu ejercicio, la salida siempre tiene que ser igual. Entonces, como aquí dice turno 1, turno 2, es necesario ubicar esos elementos aquí. Entonces, vamos a imprimir, antes de realizar todo lo demás, el turno. Recordando que lo que hace el range es, si no estoy mal, es hacer una lista. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos un range de 10, significa que está haciendo un range, o sea, una lista que empieza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Entonces, si contamos, hay 10 números y por ende esto se hace 10 vueltas. Pero en la teoría está empezando en 0 y jamás toma el número que tiene dentro de los paréntesis. Es por eso que en el turno estamos poniendo 1 a la i más 1. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta i va a ser 0. Y yo no puedo poner turno 0, tengo que poner turno 1. Entonces la voy a sumar. Y así voy a ir con todos y al final en la última vuelta sería 9 más 1 es 10 y saldría el último turno 10. ¿Ok? Entonces, luego vamos a incluir las velocidades, creo que eran. A ver. Mm, mm, mm. Bueno, sí, los avances que va a tener cada animal. Entonces, vamos a hacer un random. Vamos a importar random con la abreviación que habíamos puesto anteriormente, punto random. Y va a elegir un número entre 1 y la velocidad que habíamos ubicado anteriormente. ¿Ok? Recordando que random puede incluir tanto el 1 como la velocidad. O sea, me puede dar como valor 1, puede elegir el 1 y puede elegir en estos casos 5 o 3. ¿Ok? Entonces, empezamos. Vamos a hacer unas condiciones. La primera condición es que si la posición L, que es 0 en la primera vuelta, y la velocidad que nos da el randit está en la fila de trampas. Es, por ejemplo, estamos con la liebre, en el caso solo sucede en la liebre. Si estamos en la primera vuelta y sale que la posición L es 0 más, y aquí sale 3, significa que, no, perdón, sale 4. Digamos que esto sale 4. Significa que al sumar 0,4 significa que sí cayó en la lista de trampas. Entonces hay que poner que la liebre se cayó en la trampa en la cancilla, como hemos puesto en el ejercicio 4, y tiene que regresar a su posición anterior. Entonces en sí la posición no cambia. Si esa condición se vuelve true, la posición no cambia. La posición en este caso seguiría siendo 0. Pero digamos que aquí salió 5. No, salió 3. Entonces, ¿cómo? 0 más 3 es igual a 3 y 3 no está en la lista de trampas, vamos a ir al else. Entonces, sería, la posición se va a sumar al contador, porque estos son contadores, con la posición, con la velocidad que nos dio, que en este caso sería 3. Siguiendo el ejemplo, ahí imprimimos que la liebre tiene una posición eh, de 3. Porque recordemos que lo que estamos haciendo aquí es posición L es igual a la posición L más la variable del avance, de la velocidad. ¿Ok? Y se está guardando en la misma variable. Entonces estamos poniendo la posición aquí y la posición acá. Y eso solo sucede cuando estamos trabajando con la liebre. La liebre es la única que tiene la trampa, las lista de trampas. Entonces a la tortuga no le podemos poner condiciones y por ende se hace fuera del else. Y a la tortuga le hacemos lo mismo. Sale, tiene su posición, en este caso en la primera vuelta 0, sale una velocidad, la sumamos e indicamos cuál es la posición a la que salió. Esto lo va a hacer 10 veces, ¿no? Es decir, que cada número lo va a ir contando. En el caso de las tortugas va a ir sumando. Y en el caso de la liebre puede ser que lo vaya a sumar o que se quede en la posición igual, en la misma posición anterior. ¿Ok? Y luego tenemos que poner las tres condiciones que pueden salir. Si gana la liebre, que es cuando la posición L es mayor a la posición de la tortuga,
tirando la tortuga, que sería la posición de la tortuga, es mayor a la posición L. Y en el caso de que ambas hayan salido iguales, se sale que están en empate. ¿Ok? Y ese es el programa una de las respuestas que se podían realizar, ¿no? Entonces, déjame ver aquí un ratito. Ya. Entonces, allá. Ahora eso. Miren, aquí no me había dado cuenta, pero aquí hay unas líneas, ¿no? Da 3 líneas porque está en la posición 3 y aquí da 5 líneas porque está en la posición 5. Eso se refiere a lo que está haciendo aquí. Aquí va, en este caso había puesto una flecha en la persona. O sea, existía la posibilidad de que se ponga guión, creo que era lo mejor, poner un guión y en sí se va a multiplicar ese string por el número de la posición. Recordemos que esta es multiplicación de strings. Si yo pongo un string, un guión, que se multiplique por 2, esto se va a imprimir como 2 guiones. ¿Ok? Entonces, en el caso de que haya salido 3, estamos en la primera vuelta, la velocidad de la liebre haya salido 3, por ende no caía en la trampa y se podía imprimir esto. Hubiera sido, en lugar de 2 sería 3, serían 3 guiones y luego mostrar cuál es la posición, que vendría a ser la posición 3. ¿Ok? Y aquí, ¿por qué se pone la f? Porque aquí estamos trabajando con variables, entonces aquí estamos haciendo un f-string. Y acá no estamos poniendo porque recordemos que la variable es una variable numérica. Y aquí estamos haciendo multiplicación de strings. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda con ese tema? Y parece que sí quieren teoría. Entonces, vamos a dejar por aquí. Vamos a ir a la parte teórica. Vamos a volver a revisar for, que vamos a revisarlo desde el principio, desde la base. Y si quieren revisar otros temas, me ponen en los comentarios, ¿ok? Bueno, vamos con for. For es un tipo de las estructuras de control. ¿Cuál es la característica de las estructuras de control? Es que cambian el orden secuencial. Anteriormente veíamos que las líneas se hacían una por una, ¿no? Pero ya viendo las estructuras condicionales del if, se hacen algunas líneas sí y algunas líneas no se realizan de acuerdo a una condición. Y en las estructuras iterativas, en el caso del for, es que va a realizar el mismo programa varias veces. ¿Ok? Entonces, en el caso del if, puede ser que este sea false y por ende esta línea, la línea 13, no se realiza. Y se pasa a realizar la línea 14 y 15. ¿Ok? Y en el caso del for, va 8, 9 hasta el 18 y vuelve a la línea 8. ¿Ok? Y eso no lo estábamos trabajando anteriormente, ¿verdad? Esa es la característica de las estructuras de control. Este grupo de las condicionales, el de las iterativas, con el lazo for. Entonces vamos a trabajar con el lazo for. Como les había dicho anteriormente, el lazo for se realiza cuando sabemos que una tarea se va a realizar un número específico de veces. Como habíamos dicho en el ejercicio, era 10 veces. Entonces, en esta se hace un range de 10. O recorrer secuencias, que es cuando tenemos que hacer un for con una lista o con un string, que ya lo vamos a ver. Entonces, la base es for el elemento in secuencia y abajo se pone el código con el espacio anterior, ¿no? Porque eso significa que el código pertenece a ese for. ¿Qué es element y qué es secuencia? Secuencia es lo que vamos a iterar, que es lo que se dice. Por ejemplo, en el range vendría a ser una lista de estos números de aquí. ¿Y cuál es el element? El element es la variable donde se va a guardar el dato para poder trabajarlo a lo largo del código. ¿Ok? Entonces es una variable que siempre está cambiando. Entonces, cuando hacemos lo de iteración, se puede realizar en 3 formas. Hasta ahorita, ¿no? Después vamos a ver otras formas.
que son las listas, los strings y los range. Cuando hacemos una de listas, lo que hace es que vamos a iterar o vamos a trabajar con cada elemento de que están separados por comas, o sea, cada elemento de la lista. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar esto aquí, vamos a abrir Python Tutor para que lo puedan ver mejor. ¿Ok? A ver, aquí tengo una lista que es de 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Va a crear la lista y lo que me va a hacer el for es que cada vuelta el dato se va a guardar en la variable num. Entonces, cuando yo entro al for y trabajo el for, trabajo con la variable del for, o sea, trabajo con esta variable de aquí. ¿Ok? A esto yo no le paro bola a lo de aquí. Entonces, en la secuencia tengo una lista, pero en mi código yo tengo que trabajar con una variable que en este caso sería numérica. ¿Ok? Una vez puesto esto de aquí, los dos puntos, yo me olvido de la lista. Yo trabajo en mi mente que estoy trabajando con una variable numérica. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que yo quiero es que los números, cada uno de los números se quiere multiplicar por 2. Entonces, va a entrar al for. En la primera vuelta, num, la variable num va a tener el 1 y lo va a multiplicar por 2 y lo va a imprimir. En la siguiente vuelta, num sería 2 y hace el mismo código, que en este caso sería 4. En la siguiente vuelta sería 3, se multiplica y es 6. Y por último sería el 4, que se multiplica y sale 8. ¿Ok? Entonces, esta es la salida del programa. Y como pueden ver, una vez que se termine la vuelta, siempre, bueno, una vez que se hace el print, siempre se va al espacio de abajo. O sea, aquí hay un salto de línea. ¿Ok? Eso es muy importante. Se hacen los saltos de línea. Y cuando salimos del for y queremos trabajar con la variable del num, o sea, la variable del for, significa que se va a imprimir el último número que se ha trabajado de la secuencia iterable, que en este caso sería el 4. Entonces hacemos el código y luego vamos a imprimir el num, que va a ser la última elemento que se guardó en la variable, que sería el 4. Eso también a veces les puede funcionar cuando hacen sus ejercicios. Entonces, hasta ahorita van entendiendo la lógica del for, cómo se iteran. En el siguiente caso sería un string. ¿Ok? En el string es la misma forma. Vamos a trabajar con eh, cada carácter del string. Entonces aquí me pide que ingrese una palabra, voy a escribir mañana. Y aquí yo le pongo que la variable del for va a ser, como voy a trabajar con las letras y no trabajo con un string completo, sino con el carácter. Y en este caso el carácter son letras, voy a poner mi variable del for que sea letras. ¿Ok? Es para no confundirme en sí. Y lo que yo quiero hacer es simplemente imprimir cada letra por separado, cada una. Entonces, en la primera vuelta, la variable letra será m y va a imprimirse. Aquí recordemos hay un salto de línea, entonces la siguiente vuelta va a estar abajo. La siguiente vuelta se toma la primera A y se imprime la A, luego la ñ, la segunda A, la N y la tercera A. ¿Ok? Y se imprime ahí, mañana. Entonces, haciendo un repaso. En las listas, yo trabajo con el elemento de la lista. Y en el str yo trabajo con el carácter del str. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es que estoy tomando cada elemento y el código se va a hacer para ese elemento. O sea, ¿cómo les explico? A ver. En cada vuelta yo voy a tomar un elemento. Y ese elemento voy a hacer que se haga ese código. ¿Ok? Y se va a repetir hasta que se terminen todos los elementos de la lista o todos los caracteres del string. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, aquí en mañana sería M, tomo la letra M y hace el código. Y en la siguiente vuelta tomo la A y hago el código. Y así. En el caso de la lista, tomo el 1 y hago el código. Luego tomo el 2 y hago el código. Eso significa que estoy recorriendo cada lista, el programa se está haciendo para cada uno de los elementos. Esa es la primera parte. Recorrer secuencias es la primera caso en donde podemos utilizar for. En el siguiente caso es con range. Primero tenemos que entender qué hace range. Como les he dicho anteriormente, creamos una secuencia de números consecutivos. Entonces, si yo tengo un range de 3, el tamaño es de 3, pero el contenido es diferente. Siempre va a empezar con 0 y nunca va a incluir el número que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos 0, 1 y 2. El tamaño es de 3, no son 3 números, pero no es 1, 2 o 3 o cualquier otro conjunto de números, sino que empieza en 0 y no incluye el que yo estoy poniendo dentro de los paréntesis. Pero el range también trabaja como, se me olvidó el nombre, pero también trabaja con un inicio y un final. Entonces aquí estoy especificando que no quiero que empiece con 0, sino con 1, y el último elemento nunca se incluye. Entonces si yo pongo range 1, 4, aquí sería 1, 2 y 3. ¿Ok? Como ya no estoy diciendo que quiero que empiece en 1, va a empezar en 1, pero sigue la misma regla anterior. Nunca toma el último número, nunca lo ubica. Y también podemos, por ejemplo, hacer eh, con saltos, con step. En este caso quiero que se salte 2 veces. ¿Ok? Entonces va a empezar el 1 y va a seguir hasta el 9, pero solo va a tomar saltando 2 números. O sea, 1, 2, va a tomar el 3 y en sí va a tomar los números impares, ¿no? En este caso quiero que sea hasta el 9, pero siguiendo la regla, nunca toma el último número, entonces solo terminaría hasta 7. El 9 no se toma en cuenta. Y esos son los 3 casos en donde podemos utilizar un range. Entonces, como habíamos visto anteriormente, en el range yo estoy haciendo que el programa, el for, se haga un número específico de veces. En este caso estoy tomando, vamos a ponerse también acá. Así. Entonces, ¿por qué pone que el elemento es 0? Porque el range, recordemos, hace 0, 1 y 2. Entonces, eh, en la primera vuelta el elemento sería 0, element sería 0, pero yo solo quiero imprimir hola. Entonces, en sí, cuando estamos utilizando el range, no necesariamente tenemos que utilizar los elementos del range, o sea, 0, 1, 2, que así sucesivamente. Puede ser que simplemente nos pida que el programa se haga un número de veces, pero al final no tengamos que utilizar esa variable. O si la tengamos que utilizar como en el ejemplo de la liebre, ¿no? Que tenemos que utilizarla para poner los turnos. ¿Ok? Entonces en la segunda vuelta, LMN1 se vuelve a imprimir hola, LMN2 se vuelve a imprimir hola y se acaba el programa porque el tamaño es 3, aunque aquí no está el 3. Pero el tamaño es 3, ¿ok? Eso es importante. Y esa es la forma en cómo funciona el range. Entonces, en sí, esto es como los 3 casos, digamos, en donde se puede utilizar el for que hemos visto hasta ahora. Ya en este parcial vamos a ver otras formas de utilizar el for. Entonces, luego tenemos el enumerate, que es como si algo que pueden utilizar, que el enumerate, vamos a trabajar con 2 elementos, ya no solo uno, porque el enumerate me devuelve 2 cosas. Me devuelve el índice del elemento que yo estoy trabajando en ese momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a copiar esto. Okay.
Tengo una lista que es de frutas, manzana, banana y uva. Se crea la lista. Entonces, el enumerate lo que hace es que la I normalmente se pone I, C o una letra porque es solo el índice. Me va a dar el índice del elemento que estoy trabajando en ese momento. Entonces, voy a trabajar manzana que se va a guardar en fruta y el índice de manzana es cero. Entonces, voy a trabajar con dos elementos al mismo tiempo, que es el elemento en sí, que en este caso sería manzana, y el índice que tiene, que es cero. Entonces, lo que aquí yo voy a imprimir 0.manzana. ¿Ok? En la siguiente vuelta voy a tomar banana y el índice 1. Y se va a imprimir 1.banana. Luego uva, índice 2, 2.banana, 2.uva. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, estoy trabajando con el índice y el elemento en sí. Ahora, digamos que yo quería que esto no salga como 0.manzana, sino que se vea así una lista bien hecha. Le pongo que aquí se sume. Entonces, trabajo, ¿no? 0 manzana y aquí voy a imprimir, se va a sumar el índice más 1. Entonces sería 1 manzana, 2 banana y 3 uva. ¿Ok? Así se puede utilizar el enumerate. Ahí tenemos dos tipos de variables, que ya también lo vimos en el ejercicio de la liebre y de la tortuga, que son variables contadoras y variables acumuladoras. La diferencia es que en los contadores yo voy a contar cuántas veces se está realizando algo y en las acumuladoras yo voy a andar sumando eh, cantidades. ¿Ok? En este caso, vamos a copiar esto. Estamos trabajando con variables de los contadores. ¿Ok? Digamos que esta es una lista muy larga, súper larga, y me está pidiendo que saber cuántos elementos hay en esa lista, que utilizo un for y algo por el estilo. Entonces, yo en ese caso podría hacer un contador. Yo en ese caso podría utilizar un contador y realizar lo que me pide el ejercicio, que en este caso sería como el ítem C es el elemento, es una, me pide imprimir algo por pantalla y yo puedo contar esa vuelta. ¿Ok? Entonces, las variables contadoras y acumuladoras siempre se ponen afuera del for, porque si se pone adentro del for significa que en cada vuelta se va a ir eh, reiniciando y la cosa es que yo quiero contar o acumular, o sea, yo necesito el valor anterior y pues no, para eso no lo voy a reiniciar. Entonces siempre se ponen afuera. Ponemos una lista, el contador, que normalmente es cero cuando estamos sumando. Si se está multiplicando en el caso, se tendría que poner uno, no, como la base. Pero normalmente se suma, entonces es cero. Entramos al for y lo que voy a hacer es que voy a sumar uno, cada vez que se hace una vuelta voy a sumarle uno al contador, que en este caso sería uno, y lo que quiero imprimir es que sería el ítem 1 es uva, en este caso. En la siguiente vuelta vamos a tomar mango como variable que va a pasar por el código, voy a sumarle el contador, que sería 2, y voy a imprimir ítem 2 es mango. Y por último sandía. Entonces, digamos que es una lista súper grande y que son altísimos elementos y me pueden hacer con un for. Entonces yo al final de esto, para contar, para mostrar el contador, voy a poner print c y ahí se mostraba cuántas veces se había realizado el for, que en este caso se hizo 3 veces. ¿Okay? Esas son variables contadoras. Variables acumuladoras son diferentes. Ay, perdón. Así. Ahora, variables acumuladoras
Como el nombre lo dice, acumulan. Ya no voy a andar sumando, normalmente en los contadores se suman de uno en uno. Aquí quiero sumar varios valores diferentes porque necesito saber un total. Por ejemplo, me piden sumar valores de precios de unos productos. Tengo que, pues, no voy a sumar de uno en uno, sino el precio que tiene el producto. Okay, eso es lo que diferencia a los contadores de los acumuladores. Okay, en la práctica no es, o sea, los nombres en sí no importan. En la práctica la cosa es que funcionan diferente, ¿no? Entonces tenemos una lista de números. También los acumuladores se ponen afuera del for porque no quiero que se reinicien. Entro al for y lo que voy a hacer es que voy a sumar todos estos elementos y los voy a sumar al total. Como aquí está la diferencia, ¿no? Anteriormente habíamos puesto que se sumaban con uno. En este caso estoy sumando con la variable del for. No es que siempre se va a sumar con la variable del for. En este caso se suma con la variable del for. Pero en sí, la cosa es que se está sumando con un número que no es uno. ¿Ok? Entonces, en la primera vuelta, el MN100 lo suma total. El total pasa a ser 100 igual a 100 y se imprime. Luego, en la siguiente vuelta, el elemento es 8. Entonces, ahora el total es 108 y se imprime. En las siguientes 45 el elemento se suma a 108 y tengo 153. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces voy a tomar cada valor y se va a sumar al anterior. Y como ven, no es que estoy contando vueltas, no estoy sumando de uno en uno, sino que tengo valores diferentes. ¿Ok? Esas son variables acumuladoras. Y por último, vendrían a ser estructuras anidadas. Me faltó. Anidadas, que es en sí cuando trabajamos bucles dentro de bucles. O por ejemplo, un if dentro de un if. ¿Ok? Entonces, lo mejor que se pueden trabajar con las estructuras anidadas es que el for que está dentro tiene que terminar para hacer el for que está afuera. ¿Ok? Este programita de aquí es para imprimir una tabla de multiplicación. Entonces, vamos a ponerlo acá. Ya. Entonces, voy a entrar al for de afuera, que es un range de 1 y 4. Recordando que el range de 1 y 4 era 1, 2 y 3, nada más. Es decir, que el range en sí se hace 3 veces esto. ¿Ok? Entonces en la primera vuelta y la variable del for es 1, voy a imprimir la tabla del 1 y entro a mi segundo for, que también tiene un range de 1 a 4, es decir, se va a realizar 3 veces. 1, 2 y 3. Y lo que va a hacer es que va a mostrar eh, el número de la I, que en este caso será 1, el número de la J, que en la primera vuelta sería 1, y la multiplicación entre ellos. ¿Ok? 1 por 1 es igual a 1. Luego va a volver a hacer el for de la J. En la siguiente vuelta la J es 2. Entonces sería 1 por 2 es 2. Luego sería la J es igual a 3. 1 por 3 es 3. Y solo ahí salgo de ese for. Y puedo volver al for de afuera. ¿Ok? Eso es importante, siempre tienen que recordar eso. El for de dentro se va a hacer primero para poder ir a la siguiente vuelta del for que está afuera. ¿Ok? Entonces solo ahí, una vez que termine este for de aquí, puedo pasar al siguiente for, que en este caso sería la tabla del 2. Y se vuelve a hacer el for que está dentro. Sería 1 por 2, 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 3. Solo ahí salgo y puedo hacer la tabla del 3. ¿Ok? Tan, 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 tan. Y ahí vuelvo a revisar que no haya otro elemento en el range que se tiene que realizar y se termina el programa. Nada más. Esas son las estructuras anidadas. Ajá. Algunos datos importantes. Recordando que dentro del código vamos a trabajar con la variable del for. Como ya he dicho anteriormente, una vez que ponemos for
número in lista, yo me olvido de la lista, voy a trabajar con la variable del for, que en este caso sería una variable numérica número. Al terminar el bucle, como habíamos visto, la variable del for queda con el último elemento de la colección. Si es un string, vendría a ser, por ejemplo, la última letra. Si es una lista, es el último elemento. Si es un range, vendría a ser el último elemento que toma, etc. Y algo muy importante que les ayuda a reconocer si tienen que hacer el for es, tengo que hacer la tarea para cada elemento de la colección, que eso vendría a ser recorrer listas o strings. Y otra pregunta es, sé cuántas veces se va a repetir el código, que eso vendría a ser un range. ¿Ok? Eso les permitiría identificar si tienen que hacer un while y un for. Y esa es la parte de la teoría. Uf, bastante. Bueno, ahora sí vamos con ejercicios. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, me cansé. Ok. Vamos a hacer ejercicios. Estos ejercicios sí son un poquito tipo examen, no son así básicos como para entender el funcionamiento del for. Esos están en esta diapositiva de aquí, que es la diapositiva 9 y 10, que está en el Drive, que ya está en uno de los, que está puesto en Activos. ¿Ok? Si quieren como que volver a practicar la base y ver cómo funciona con el Python Tutor para ver cada como paso que hace el for y así. Déjenme buscar el cargador. Se va a descargar la laptop. Ok. El ejercicio 2 dice, si te pide escribir un programa que va a recibir una frase, que es un string, una cadena de texto, y vamos a construir una nueva cadena invirtiendo solo aquellas palabras que tienen más de 3 letras y las demás tienen que permanecer igual. Por ejemplo, tenemos ingrese una frase, el usuario dice que hoy es un excelente día. Teniendo en cuenta la condición que me habían puesto, que solo se va a realizar cuando son 3 letras, mayores a 3 letras, eso significa que solo excelente está puesto al revés. Ok, vamos a empezar. Cuando me pide que la persona ingrese una frase, voy a poner en UCR texto, es igual a input, que es como la clave que me permite que el usuario ingrese información. ¿Okay? Entonces solo cuando pongo input puedo trabajar esta de ingreso de información. ¿Okay? Se ingresa una frase, 2 puntos y un espacio, para que cuando salga por consola se vea bonito y no se vea pegado. ¿Okay? Es una buena práctica eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que verificar cada palabra de mi oración para ver cuáles son las que tienen 3 letras, ¿no? Entonces, ya diciendo, tengo que recorrer el string. eh, bueno, aquí primero tendríamos que hacerlo lista. ¿Por qué? Porque si recorro el string, vendría a ser, cada vuelta vendría a ser la letra. Entonces sería primero la H, luego la O, luego la I, el espacio, la E, la S y así. Entonces primero lo tengo que hacer lista, porque quiero trabajar la palabra, no la letra. Entonces vamos a poner frase es igual a user de texto, punto split, y lo que me separa las palabras es el espacio. Entonces dejo el espacio. Y vamos a hacer una variable nueva, que va a ser un string vacío, porque tengo que volver a recrear esto, ¿no? Y lo tengo que guardar en un lugar y lo vamos a guardar en esta frase nueva. Entonces ahora sí, puedo recorrer mi lista y voy a poner, como mi lista es de palabras, voy a poner mi variable de for en palabra y la lista.
¿sí? Entonces, vamos por pasos. Aquí el usuario me ingresó algo, luego ese algo lo va a hacer lista. Entonces, siguiendo el ejemplo, sería hoy es un y así sucesivamente, ¿no? Se crea un string vacío y ahora voy a hacer mi for con la lista frases. Es decir, voy a trabajar en la primera vuelta hoy, luego es, luego un y así sucesivamente. Entonces, ahora sí, me voy a concentrar, ya no me voy a olvidar de la lista, ya no necesito trabajar con lista, voy a trabajar con la variable palabra. ¿Qué tengo que hacer a la variable palabra? Tengo que verificar si tiene más de 3 letras. Entonces, si el ente palabra es mayor a 3, ahora sí, quiero que se invierta la palabra. ¿Cómo invierto la palabra? Vamos a ponerle palabra invertida, que vendría a ser palabra, y este es como no es un truquito, pero se lo tienen que saber de memoria, que es una indexación que sería dos puntos menos uno. Esto hace que la palabra esté al revés, ¿no? Entonces, en este caso, la única palabra que entra en esta condición es excelente, ¿no? Entonces, cuando hace esta línea de código, saldría excelente al revés. Y ahora lo que tengo que hacer es ubicarlo en frase nueva, ¿no? Entonces, vamos a poner frase nueva más igual, porque quiero que se vuelva a guardar en frase nueva. Voy a poner palabra invertida más un espacio. ¿Por qué? Porque quiero que salga este espacio de aquí, ¿no? Si no, las palabras tendrían pegadas y yo quiero que salga, quiero que estén separadas, entonces pongo un espacio. Y si la palabra no es mayor a 3 letras, que simplemente se ponga en la variable fraccionada y se ponga la palabra original y se ponga el espacio también para que no salgan pegadas. Por último, voy a hacer solo para verificar. Ahora, solo para verificar que no hay espacios extra, voy a hacerle un strip, solo por si acaso. Y ahora sí, imprimo la nueva frase. Entonces, vamos revisando. Tengo lo que me escribió el usuario, que sería hoy es un excelente día. Esto se convierte en lista, cada palabra va a ser el elemento. Creo un string vacío. Hago un for donde voy a verificar cada palabra de la lista, cada elemento de la lista, y hay dos condiciones. La primera condición es que si el tamaño de la palabra es mayor a 3, se invierte, y si no, solo se guarda como la original. Entonces vamos, sería hoy, en la primera vuelta sería hoy. El tamaño de hoy es 3, pero aquí yo estoy poniendo que tiene que ser mayor a 3. 3 no incluye y por ende se va abajo. Entonces se guardaría en la frase nueva hoy, hoy y un espacio. Sería hoy y un espacio. La siguiente parte es, no entra en la primera de aquí, sino nada abajo. Entonces se guarda a lo que tenemos originalmente, por eso se hace como una concatenación aquí y el espacio. Lo mismo con un y excelente, ya es nuestro caso especial. En excelente el tamaño de la palabra si es mayor a 3, entonces primero se va a invertir y luego se va a guardar en la frase nueva con el espacio final. Entonces sería excelente al revés y un espacio. Y día, que también entra en el else. Ahora, esta última palabra tendría un espacio de más. Porque sí, voy a sacarle ese espacio, que vendría a ser decir la misma frase, pero sin ese espacio al final, por si acaso nos pase problemas,
Y ahí sí la puedo mostrar por pantalla. Vamos a ver si nos sale. Vamos a poner la misma frase. Y si no sirvió. Todas las palabras menores a 3 entran en el else, bueno, y que son iguales a 3 entran en el else, y solo excelente sale al revés. Y este es nuestro primer ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Parece que no. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Disculpe, ¿para qué era el for? O sea, ay, con qué a menudo se utiliza? ¿Podrías repetir? No te escuché. No. O sea, ¿para qué sería el for? O sea, con qué tipo de programas o códigos se utiliza el for? El for, como había dicho, ve dos condiciones. O sea, exactamente cuántas veces se realiza el programa, como en la parte del conejo que me pedía exactamente se hace 10 veces. O tengo que recorrer una lista, o sea, tengo que hacer que el programa se haga a cada elemento. ¿Okay? En este caso, tengo que verificar que cada palabra primero sea mayor a 3, que el tamaño sea mayor a 3. Entonces, el for, haciéndole a una lista, que sería aquí, me permite hacer el código a cada uno de esos elementos. O sea, primero sería verificar que el tamaño sea mayor a 3. Que en sí no hay una fórmula, no es que el programa te va a decir utiliza for y ya, chévere, no. Pero esas es como las dos formas de ver si tienes que utilizar for. Sé exactamente cuántas veces se realiza o tengo que realizar ese código para todos los elementos de la lista, del string, etc. ¿Okay? Eso es en sí como que lo importante, verificar que tengo que hacer eso para cada elemento. Y así es como se, se utiliza el for. A ver, el strip, el strip se utiliza para sacar espacios vacíos que hay al principio y al final. Aquí pues no se ve al final, ¿no? Pero en sí, cuando yo pongo strip, lo que hace es que elimina esto y elimina esto. ¿Okay? Para eso funciona el strip. Por eso aquí no se pone nada. Solo saca estos espacios al final. Y lo utilicé porque como a cada vez que incluía un espacio, para evitar problemas solo eliminaba esto. Pero así no es como importante en este ejercicio. ¿Okay? Y lo de la más igual es así. ¿Okay? Lo que hace es en sí, es como una abreviatura de esto. De, eh, es guardar en la misma variable la suma o la multiplicación. Normalmente se utiliza con elementos matemáticos. Esto en sí es la abreviatura de poner que en la misma variable se guarde ese elemento. ¿Sí? Entonces esto es igual a esto de acá. Entonces, uy, perdón, me eliminé. ¿Sí? Entonces como para abreviar esto de aquí, se está repitiendo la misma variable, se pone más igual. O por ejemplo, si fuera números por igual, división igual, etc. Esa es la abreviatura. Si se les complica, pueden escribir así nomás y no hay ningún problema, ¿no? Hasta que le cojan el golpe, no hay problema con eso. Ok, vamos a hacer el ejercicio 3 ahora. Si no lo pones abreviado, no hay problema. No hay problema, es lo mismo. Como para ahorrarte, pero si no, no hay problema. Puedes escribirlo así. Y ya está. Está chévere. Ok. Ahora sí, ejercicio 3.
Ok. Dice, dado un texto que nos va a dar el usuario que contiene números separados o sea, si el usuario va a incluir, nos va a dar unos números separados por comas, vamos a escribir un programa donde solamente vamos a sumar aquellos que sean múltiplos de 4 o de 7. Por ejemplo, aquí nos está poniendo estos números de aquí, se separan por comas, y la suma de aquellos que son múltiplos de 4 o de 7 nos da 34. Entonces, vamos a darle. Primero tengo que pedirle al usuario que me dé esa string de números. Entonces voy a poner input, ingrese números separados por comas. Ahora, como tengo que verificar que cada número, tengo que verificar que cada número, ver si es un múltiplo de 4 o de 7, vamos a hacerlo lista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hago un string, hago el for del string, me saldría algo como, primero trabajo con un 8 string. Recordemos que 8 con comillas y 8 sin comillas no es igual. En la siguiente vuelta trabajo con una coma. En la siguiente vuelta trabajo con... Trabajo con un 5, que es string. O sea, no me está funcionando. Entonces, primero lo convertiría en lista. Entonces, vamos a hacer números con mayúscula para separarnos. NumUser.split. ¿Y cuál va a ser mi separador? La coma, perdón. Entonces, esto me da una lista. Otra vez. Me va a dar una lista de los números, pero están en string. ¿Ok? Todavía están en string. Sería 8, 5, 14 y así. ¿Ok? Y como me pide sumar, voy a trabajar con un contador acumulador. Entonces lo pongo afuera del for porque no quiero que se reinicie. ¿Ok? Entonces pongo for element y en la lista números. Ahora voy a trabajar con element, ya no me importa la lista, voy a trabajar en este caso con elementos de string. Todavía estoy trabajando con elementos de string. Entonces, como me pide ver si es múltiplo, tengo que hacer una operación matemática y por ende lo transformo a integer. ¿Ok? Luego voy a ver si son múltiplos de 4 o de 7. Eso significa que cuando se divide el número por 4 o por 7, el residuo es 0. Recordemos que tenemos dividiendo y déjame ver si lo puedo poner acá. A ver. Tengo eh, tengo mi división, ¿no? Dividiendo, divisor, el cociente y el residuo. Entonces necesito esto, ¿ok? Entonces, significa que el residuo es 0. Entonces, ¿qué es lo que me permite ver ese residuo? Es módulo, creo que era, porcentaje. Entonces, cuando el residuo de eso es 0 o cuando el residuo de 7 es igual a 0, quiero que se sume. Quiero que vaya a la suma, se aumente en la suma. Entonces, a veces ahí sería suma igual a suma más element. ¿Ok? Porque quiero que se guarde en la misma variable. Y luego, una vez que se termine todo el for, si se te acabe todo eso, quiero que me imprima la suma final. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo un review. Primero le pido al usuario la lista, luego esa lista la vuelvo, un string, ese string lo vuelvo lista y la suma la pongo fuera del for, la variable. Luego pongo mi for, el elemento, lo transformo a integer para poder trabajarlo
y luego veo si el residuo cuando es 4 sea 0 o cuando el residuo de 7 sea 0. Quiero que se aumente la suma y una vez que se haya terminado todo el for, se haya hecho todito esto, ahí quiero que me imprima la suma final. Entonces vamos a poner los mismos números y me sale 34. ¿Ok? ¿Preguntas con el ejercicio de aquí? Ok, creo que no. Se voy a pasar al siguiente. Ok, vamos a este. Creo que este es parecido al que tuvieron en el examen. Creo que el 2 o el 1, el 2 creo que no. Bueno, dice, vamos a desarrollar una función que se va a llamar contraproducto y tiene dos parámetros. Lista productos y tipo buscado. Y en sí tenemos que contar cuántos productos pertenece a un tipo dado. Entonces, cada string de la lista de productos tiene este formato. Tipo, dos, punto y coma, producto 1, punto y coma, producto 2 y sucesivamente. Entonces, por ejemplo, digamos, ropa, camiseta, pantalón y así, ¿no? Tu función tiene que buscar el tipo especificado sin importar mayúscula o minúscula, contar cuántos productos hay en esa entrada y retornar el número total de productos de ese tipo. En ejemplo consola tenemos una lista de productos que es electrónica, o sea, categorías o tipos electrónica, ropa y alimentos y sus respectivos productos. Se ha puesto que el tipo sea ropa y aquí nos sale que hay 4 elementos. ¿Okay? Entonces, primero ponemos el nombre de la función y las listas, que es la lista productos y tipo usuario. Los dos puntos y vamos a empezar. Ok, aquí es muy importante reconocer que todo esto es un elemento de la lista. Todo esto es otro elemento de la lista. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga for de la lista de productos, significa que yo estoy trabajando con todo esto. No solo esto, por ejemplo. Es todo esto. Entonces vamos a hacer un for porque tengo que verificar que cada categoría, tengo que ver cuál de ellas es igual a mi tipo buscado. Entonces tengo que verificar cada una. Entonces, for, vamos a ponerle línea y en la lista de productos. Como en sí, estoy trabajando con dos elementos. Ahora sí, no me importa la lista de productos, trabajo con la línea en sí. Si vemos bien, la línea está trabajando con dos elementos, la categoría y los productos. La categoría la necesito para ver si es la que me está pidiendo el usuario, por ejemplo. Si es igual al tipo buscado. Y los elementos me sirven para saber cuántos hay. Tengo que contarlos. Entonces, este, okay. Entonces, como sé que tengo que contarlos, voy a poner un contador afuera. Voy a ponerle contador es igual a 0. ¿Por qué afuera del for? Porque el for, si lo pongo dentro del for, no, sí, sería dentro del for. Porque eso significa que después de verificar la línea, ahí se reinicia el contador. Entonces, bueno, esto lo podemos volver a retomar después. Vamos con la línea. En la línea, mi elemento del separador es el punto y coma. Entonces voy a poner
partes es igual a línea punto split y mis separadores de punto y coma. Ahora, vamos a separar estos elementos, ¿no? Porque ahora tengo una lista. Porque ahora estoy trabajando en una lista que es electrónica primero, y luego laptop, y luego tablet y así. ¿Ok? Entonces, primero tengo que verificar si el primer elemento de la lista, que es la categoría o el tipo, es igual a lo que está acá. Entonces, voy a poner sí, vamos a ponerle que ese elemento se guarda en tipo. Entonces sería tipo, partes, y aquí lo indexamos con el 0, que sería electrónica. Entonces, ahora sí, si tipo es igual a tipo buscado, quiero que se aumente en el contador los elementos que hay en la lista de afuera, que vendrían a ser, vamos a poner productos, que vendrían a ser partes, desde 1 hasta el final, que esto vendría a ser laptop, tablet y así. Quiero que el contador se le sume eso. Okay. Y luego se retorne el contador. Ok, ya me di cuenta. Vamos a poner también. A ver, ya me di cuenta del error. Ok, no es necesario poner contador aquí. Podemos poner tamaño y ya, y retornar. Okay. Ahora sí, perdón. Ahora sí podemos ver bien. Dice, tenemos la función contra productos. Vamos a entrar a la línea de la lista de productos. A la línea la vamos a separar por punto y coma. Luego voy a poner en una variable la categoría, que vendría a ser el primer elemento de la lista. Y si esa categoría es igual a la de acá, voy a crear como una segunda lista que vendría a incluir solo los productos para poder hacerle un length, que sería el tamaño, y ese sería el tamaño de productos que le pertenecen a esa categoría, y eso es lo que retorno. ¿Ok? Y eso sería todo. Ese es el programa. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio la persona ponía ropa. Entonces, en la primera vuelta, toma la línea, la separa por partes, saca el tipo y dice tipo es igual al tipo buscado, que vendría a ser electrónica es igual a ropa. No. Entonces, no entra aquí. Va a la siguiente vuelta, que aquí vendría a ser punto lower, para evitar problemas. Y punto lower. Porque aquí está en mayúscula y aquí está en minúscula. Entonces ya, pues todo lower. Entonces en la siguiente vuelta tiene la línea, la separa por punto y coma, toma el tipo, ropa es igual a ropa, sí, entonces saca la parte de productos, le hace un net para ver el tamaño y retorna ese tamaño. Y ya está. Ese es el ejercicio 4. Perdón que me confundí con el contador. ¿Alguna pregunta con el ejercicio 4?
Ok, seguimos. Vamos a hacer el ejercicio 6. El 5 todavía no. Vamos a darle acá. Dice, escribe un programa que va a recibir dos números enteros A y B. Y encuentra el número palindrómico más grande dentro de ese rango de A y B. Un número palindrómico es aquel que se lee igual al derecho y al revés, por ejemplo 121 o 1221. Es bastante similar al del ejercicio de las palabras, que era como Ana, somos y así, ¿no? Entonces, primero me pide que tengo que pedir al usuario dos números, entonces voy a poner input, ingrese el inicio del rango. Como sé que me va a incluir un número, le voy a poner int de una vez. Y así con el número 2. Cambio el nombre y aquí pongo fin. Listo. Ahora, voy a crear una lista vacía porque aquí voy a incluir todos los números que son palindrómicos. ¿Ok? L, vamos a poner aquí, lista vacía. ¿Ok? Ahora, voy a hacer un range. ¿Ok? Porque necesito la lista de números que hay entre el inicio del rango y el final del rango. ¿Ok? Entonces voy a poner element in range número 1, quiero que empiece el número 1 y que empiece en el número 2, pero como sabemos la teoría, el range nunca toma el último número, pero aquí sí lo tengo que incluir, entonces le voy a sumar más 1. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio me pide que el final del rango es 200. Si yo pongo solo num1 y num2, sería, si tengo una lista del 100 hasta el 199, pero me pide que incluya el 200. Entonces, le sumo 1. Y ahora, como tengo que ver si son derechos, si son igual al derecho o al revés, significa que puedo utilizar lo que hemos visto anteriormente, que era dos puntos menos uno, pero eso funciona solo con strings. Se voy a convertir al elemento en el string y lo voy a guardar en la misma variable. Y ahora sí, si el elemento es igual a el elemento al revés, vamos a tomar de aquí, que debería ser dos puntos menos uno. Si son iguales, quiero que se incluya en la lista. Y voy a incluir, no el, bueno, sí, voy a incluir la lista. Listo. Voy a ponerlo así, porque quiero sacar el máximo de la lista, no quiero ver cuál es el número máximo, y eso me funciona mejor trabajando con integers que con strings. Entonces voy a incluir el elemento. A ver, aquí lo que estoy haciendo, que por ejemplo si estoy trabajando con 121, aquí en esta línea y en la línea de acá lo estoy trabajando como comillas 121, pero aquí lo estoy agregando como 121. Es diferente. Ay, Dios mío. Ah, ok. Ahora sí. Y lo estoy trabajando con 121 sin comillas, por ende es diferente. Una vez que se haga todo ese for, voy a sacar el máximo de la lista, quiero, porque en sí me pide el número mayor, pongo max de la lista y imprimo ese máximo. ¿Ok? Entonces, te pido al usuario dos números, el inicio del rango, al final del rango y creo una lista vacía. Voy a hacer un range que va a empezar con el número del inicio y el número del final, pero como lo quiero incluir, le pongo más 1.
Luego voy a crear una variable o sea, una nueva variable que sería el elemento, pero en el string, en modo string, porque quiero saber si al revés es igual que cuando está en derecha. Y eso lo puedo hacer solo indexando, y la indexación solo se hace con string. Pero en la lista lo voy a guardar como un número normal, porque luego le saco el máximo, una vez se haya hecho todo el for, y imprimo el máximo. Vamos a ver si sale. El inicio del rango sería 100, y el final sería 200, y el mayor es 191. De aquí. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? ¿Por qué es un máximo? Ah, porque me está pidiendo el ejercicio que encuentre el número de esa característica más grande. Entonces le saco el máximo a la lista que había creado para sacar el número más grande. También se pudo haber hecho como, por ejemplo, comparar con el anterior, hacer un programa donde se compare con el anterior y así. Pero, o sea, esa fue la forma como que más simple, creo. Entonces saco el máximo porque el programa me pide el más grande. Ok, ese es el ejercicio 6. Aquí vamos a hacer un comentario. Mm, y vamos a hacer el 7. Escribe una función llamada palabras en común. Tiene dos listas. Ambas tienen elementos de string. Cada lista contiene varias frases. Cada frase es una cadena. La función debe analizar palabra por palabra, ignorando mayúsculas y minúsculas, y devolver una lista con las palabras que aparecen al menos una vez en cada lista. El resultado debe ser en minúsculas sin repetir palabras. Entonces, por ejemplo, en la lista 1 hay una frase: hola mundo cruel y el sol brilla. En el segundo es: hola, el mundo es grande, hola universo brillante. Entonces, ¿cuáles son las palabras que se repiten entre listas? Hola, mundo y él. Vamos a empezar. Ponemos la función, lista 1, lista 2. Primero voy a sacar mm, mm, primero voy a sacar las palabras. O sea, por ejemplo, si aquí tuviéramos, voy a sacar todas las palabras. Porque si por ejemplo aquí tuviéramos otra frase que dice, no sé, el parque está lejos, aquí estoy repitiendo otro él. La verdad, aquí tengo un él y aquí tengo otro él y me pide que no repita palabras. Entonces vamos a diferenciar eso primero. Palabras de la lista 1, palabras de la lista 2. Vamos a copiar esto. Y van a ser listas vacías. ¿Sí? Luego, por palabra y en lista 1, quiero ver si palabra, sorry, aquí la frase. Recordando que en este caso estoy trabajando con toda la oración, ¿no? En la primera vuelta sería: hola mundo cruel, el sol brilla, el parque está lejos. Entonces, por frase y lista 1. Luego, por palabra, porque en el primer for estoy trabajando con la oración, en el segundo for estoy trabajando con la letra en sí.
por palabra y frase.split, porque tengo que separarlos, ¿no? Y en sí lo que los separa es el espacio. Eso también podemos haberlo puesto como frase es igual a frase.split. Bueno, oración es igual a frase.split. Y aquí guardamos oración. Ok. For palabra en oración, vamos a incluir esas palabras en la lista de palabras 1, ¿no? Para evitar que se repitan. Y como me pide que no distinga entre mayúscula y minúscula, lo pongo en minúscula, con lower. Luego otro for va a ser lo mismo, pero en la lista 2. Vamos a copiar esto. Y aquí solo cambio donde se tiene que guardar. Ok, entonces ahora, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy primero, mi objetivo es ubicar solo las palabras originales, o sea, sin repetir en las listas palabras 1 y palabras 2. Para cada lista 1 y lista 2. Y eh, lo que hago es entrar al elemento de la lista original, que es una oración, y luego la separo por palabras para verificar cada palabra. Y luego voy a hacer otra lista que va a ser el resultado, que son estas que me pide el problema, en sí, las que se repiten entre ambas. Y voy a hacer por palabra y en palabras 1. Quiero verificar si esa palabra está en la lista de palabras 2. Y si esa palabra no está en resultados. Porque si ya está en resultados, pues estoy repitiendo y ese no es el objetivo. Solo si cumple esas dos condiciones, quiero que se ingrese la palabra. Que se añada la palabra a la lista y luego retorno esa lista. Entonces, pongo el nombre de la función, creo las dos listas, palabras 1 y palabras 2. El objetivo de esta parte de código es evitar que se repitan palabras dentro de las mismas listas en sí. Entonces, voy por frases, voy por oraciones. En el primer for sería hola mundo cruel. Aquí la estoy convirtiendo en lista. Esto de aquí. Lo convierto en lista y voy a revisar cada palabra, ¿no? Entonces en la primera vuelta sería hola y lo voy a incluir en la lista de palabras eh, en minúscula. Y así va a ir. Lo mismo con la lista 2. Y luego, ahora sí, lo que me pide el problema, voy a crear una nueva lista de resultados para guardar todas aquellas palabras que no están, eh, que se repiten entre listas. Entonces, voy a tomar de la palabra que está en palabras 1, voy a verificar dos cosas. Que esté en palabras 2 y que no esté en la lista de resultados, porque me pide que no repita. Solo si cumple esas dos condiciones, le agrego al resultado. Luego de que termine este for de aquí, retorno lo que está acá. ¿Sí? Y ese es el ejercicio 7. Preguntas con el ejercicio 7. Bueno, eh, vamos a hacer un ejercicio de while para no perder las costumbres. Y los demás se los voy a dejar como ejercicios que pueden repasar. ¿Sí? Este ejercicio de acá. Así que ahorita cámbienme el chip. Es algo rapidito, ¿no? Para no... Y porque así los ejercicios que quedan son como largos y creo que sí les funcionaría como para practicar. Entonces yo no quiero hacer todos los ejercicios aquí. Entonces, cambien el chip,
Olvídense de for, trabajen con while. While solo funciona con condiciones y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? O simplemente como que para que se acuerden. Creo que esta semana no van a ver while todavía, sino la siguiente. Entonces, para que no se olviden. Dice, vamos a pedir al usuario que ingrese palabra una por una. La palabra ya fue ingresada antes, la que es repetida, tiene que salir el mensaje palabra repetida entre otras. Si no ha salido repetida, agréguela a una lista y el proceso va a continuar hasta que el usuario escriba terminar. Y al final va a imprimir todas las palabras en orden alfabético, en mayúsculas. Entonces, vamos a hacer una lista vacía donde vamos a poner todas estas palabritas que nos ha escrito el usuario que no son repetidas. Entonces, primero le tengo que pedir al usuario que pues escriba sus palabras y como no me pide que distinga entre mayúsculas o minúsculas, le pongo lower para evitar problemas. Ahora sí, la condición. Con tal de que la entrada no sea igual al terminar, terminar, tiene que haber dos condiciones, dos situaciones hay. La situación en la que no agrega una palabra repetida y en la que agrega una palabra repetida. Entonces, si la palabra ya está en la lista palabras, quiero que se imprime el mensaje palabra repetida entre otras. Y si la palabra es diferente al espacio vacío, bueno, quiero que se imprima eso y quiero que vuelva a salir el mensaje, lo que se vuelva a ingresar la información, ¿no? Y una vez, y si no, o sea, si no está repetida, pues quiero que se agregue a la lista, entonces lo que voy a hacer es agregarla a la lista dentro del while, ¿ok? Voy a poner palabra, no, palabras, punto append, entrada. Y me pide que sea en mayúscula, entonces punto open. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Es que la persona me deja escribir, por ejemplo, casa. Casa no es igual a terminar. Casa es la primera palabra que escribe, entonces no hay nada en la lista de palabras. Por ende, no entra aquí y solo la incluye en mayúsculas. Luego perro no es igual a terminar. Perro no está en la lista, la incluye. Luego vuelve a escribir casas. Si escribe otra vez casas, va a entrar en el while, pero va a entrar en la condición de que la palabra casa sí está en la lista de palabras. Entonces voy a imprimir palabra repetida entre otra, y quiero que vuelva a pedirle al usuario que ingrese otra palabra. ¿Ok? Y ahí te ingresa la palabra que es. Luego me pide que esté ordenadas en la manera alfabética. Podemos utilizar el sorted para eso. Y luego que se imprima esa lista. Y ya está. Entonces, eso sería bueno. Solo era como para que se acuerden. Eh, bueno, entonces, a ver, ¿qué ejercicios les quedan? Les quedan los ejercicios. A ver, les queda el ejercicio 5, les queda el ejercicio 6 que le hicimos, el 8, les queda el ejercicio 9 y 10, que es similar al del ejercicio del conejo a la liebre,
la tortuga y la liebre, y les queda un ejercicio más de igual si quieren practicar. ¿Ok? Esos ejercicios están en las diapositivas que las subiré el jueves en la tarde, después de la llegativa presencial. Entonces, ahorita sí, pónganme su información en los comentarios, nombre, paralelo y matrícula.